¿Cómo andan? Bueno, espero que hayan estado bien, que hayan disfrutado el fin de semana con este solcito. Bien, el tema que vamos a hablar va a ser de la tolerancia. Acá yo les puse iguales versus diferentes. Yo sé que muchos quizás van a decir, uy, pero ya algo de este tema vimos al principio, obviamente que sí, pero es como el tema anterior, ¿se acuerda que le dije que vamos a retomar algunos temas? Le vamos a agregar algún pequeño contenido más y vamos a engancharlo con películas. Como la próxima semana les toca mirar otra película que habla sobre la adolescencia y también engancha la tolerancia, retomamos este tema y le agregué un par de cositas más, ¿sí? Bien, la tolerancia, si uno recuerda en lo que habíamos hablado al principio de año, significa comprender, tener paciencia, ¿sí? De eso viene, de tolerancia, viene de tolerar. Acá yo les hice un cuadrito donde habla la diferencia entre la tolerancia y la intolerancia. La tolerancia, acá yo les puse que permite actuar y pensar con libertad. ¿Por qué? Porque si yo soy una persona tranquila y que voy a respetar a la otra persona, no voy a responder en forma violenta, voy a pensar antes de responderle para no lastimarla. Por ejemplo, si yo, vamos a un ejemplo, si yo soy intolerante, vengo de la escuela y estoy muerto de hambre y mi mamá se atrasó, decirle siempre lo mismo, estoy muerto de hambre, le voy a contestar mal y seguramente la voy a lastimar a mamá. ¿Por qué? Porque las personas intolerantes no miden las consecuencias. En cambio, si yo soy tolerante, le voy a decir, uy, ma, ¿para cuándo está la comida? Ah, bueno, listo, está bien. ¿Sí? Porque si mamá lo hizo tarde, justamente es por algo, ¿sí? Porque se atrasó, porque hizo otra cosa, porque vino de trabajar. ¿Se entiende la diferencia? Por eso dice que nos permite actuar con libertad, porque yo tengo que pensar antes de responderle a otra persona para no lastimarla. Otra parte de la tolerancia dice nos obliga a ser respetuosos para no dañar a los demás, lo que hablamos recién. Otro ejemplo, no sé, voy a tomar un colectivo y hay una persona mayor con un bastón y tarda en subir. Y uno se pone nervioso y apúrese que se me hace tarde. Quizás la mejor forma sería, señor, quiere que lo ayude a subir, pues quizás que tiene algún problema motriz, es una persona mayor, y ayudándolo a subir va a haber dos cosas. Vamos a ser más rápido y vamos a hacer un buen acto hacia la otra persona. Y a esa persona le voy a, quizás con esa pequeña cuota de actitud que tuvimos, le vamos a alegrar el día, ¿sí? Porque uno fue bueno. Si yo encima quizás a esa persona le cuesta subir y yo me pongo intolerante, a la persona encima de todo la voy a lastimar y vamos a perder más tiempo. Y en la tolerancia se utiliza el diálogo entre quienes no están de acuerdo. ¿A qué nos referimos con esto? De que cuando yo pongo que no están de acuerdo es porque vamos a hablar, vamos a suponer el fútbol, ¿sí? Son de diferentes equipos. Más allá que cada uno tenga su opinión, con el diálogo uno puede hablar, no significa, a ver, vamos a dejar algo claro, no significa yo darle la razón a la otra persona. Simplemente ser tolerantes es respetar la opinión de la otra persona. Hoy hay mucha intolerancia, ¿sí? Por los partidos políticos, justamente porque están todo el tiempo hablando de la grieta, que vos esto, entonces quizás tolerante es decir, bueno, escuchar al otro, cuál es su opinión, yo no voy a opinar diferente, pero lo voy a respetar, ¿sí? ¿Para qué vamos a entrar en gritos y en discordia si realmente no vamos a llegar a nada? Entonces, voy a lastimar a otra persona, quizás me peleo con la otra persona y hay cosas que no valen la pena, ¿sí? Vamos a la parte de la intolerancia. Acá yo les puse que es violenta e irresponsable. ¿Por qué violenta y irresponsable? Justamente porque les decía antes, porque uno está nervioso, uno contesta mal, uno puede lastimar a la mamá, puede lastimar a una persona afuera, ¿sí? Porque la intolerancia no existe el diálogo. En la intolerancia es como que se grita y como que yo quiero tener razón, ¿sí? No sé, un boca arriba. Para mí, no digo boca arriba porque después empezamos con las riñas, pero bueno, dos equipos diferentes, ¿sí? Y para mí ustedes son unos muertos, que es la típica que dicen. Pero bueno, puedo tener una opinión de lo que es el otro, pero hay formas y formas de decir las cosas y no entrar en la violencia. No respetar los derechos de los otros ni las consecuencias, es lo que le decía antes. Quizás una persona tiene algún problema motriz y yo pongo caras y grito y le contesto mal y la consecuencia va a ser el lastimar a esa persona, mismo la mamá. O mismo yo que no sé, quiero comprarme unas zapatillas nuevas y tu mamá te dice, espérame hasta el otro mes que cobro, y yo le contesto, mal, vos nunca tenés plata, ¿sí? Yo la estoy lastimando a mamá, porque lo más que seguro es que mamá me quiera comprar esas zapatillas, pero hoy no puede, quizá hay que esperar 1 o 2 meses. Entonces, al ser intolerantes, la consecuencia, que acá yo les puse, ¿cuál va a ser? Lastimarla a ella,
¿sí? Y la plata no va a aparecer. Entonces, estamos teniendo una actitud violenta y encima lastimándola a ella o a papá. Y genera violencia muchas veces con terribles consecuencias. Acá, ¿por qué les puse esto? Porque cuando se habla de tolerancia también se habla de lo que es el mundo, ¿sí? ¿Por qué hay tantas guerras? Porque no se respetan las opiniones diferentes, entonces, ¿qué hace? Ponen bombas, hay guerras. Justamente la intolerancia habla también de eso, de la intolerancia mundial, no solamente de cada uno. Pero bueno, esto lo manejan los seres humanos, ¿sí? Bien, paren que vamos aquí a bajar un poquitito el cuadro. Y yo aquí, ahí estamos. Yo le puse cómo actúa una persona intolerante. Porque la persona tolerante, ya sabemos, son personas respetuosas, personas solidarias, personas que hablan. ¿Cómo actúa un intolerante? Se burla de los demás por alguna característica personal o cultural, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una persona que viene de otro país, tiene una tez totalmente diferente y yo realmente como que no me banco a esa gente, entonces los trato mal, me burlo de ellos. Es cuando nosotros nos creemos superiores a alguien, ¿sí? Cuando hablamos siempre en tono desafiante con una persona. Poner apodos que marcan, por ejemplo, el origen racial, religioso. ¿Se acuerdan cuando vimos estereotipos y etiquetas? Bueno, esto tiene mucho que ver, ¿sí? Porque a mí no me gusta la forma de vestirse de esa persona, yo la voy a criticar y me voy a burlar de esa persona. Generalizar en forma negativa y prejuiciosa sobre alguien o grupos, sobre personas mayores, sobre personas con capacidades diferentes, sobre personas extranjeros porque tienen una cultura, tienen una forma de vestirse, ¿sí? Estas son las formas que va a actuar una persona intolerante, uno hablando en general. Fíjense que yo acá les puse cómo sería una convivencia en casa o en la escuela. Esto, porque nosotros en casa convivimos, mamá, papá, los hermanos, ¿sí? A veces la abuela. ¿Y por qué en la escuela? Porque en la escuela, ustedes piensen que, bueno, en época sin pandemia, nosotros estamos mínimo 4 horas en la escuela. Entonces, en nuestra aula es una convivencia. Y a veces se hace muy difícil. ¿Por qué? Porque como él no me lo banco mucho y justo da una respuesta, me burlo de él y lo cargo y alguien no me gusta cómo se viste y lo miro mal y que me empuja y que estoy apretado y vos correte, ¿sí? Entonces, los dos lugares donde, más allá que uno puede ir al club, ¿sí? Pero en el club uno está con varias personas y pueden estar, no sé, un resto jugando al fútbol, después se pueden ir, no sé, al bar, a jugar al tenis, pero lo que uno en la convivencia es en casa y en la escuela, que es donde mayor del tiempo uno pasa. ¿Cómo tendría que ser una buena convivencia? Requiere de mucho diálogo, ¿sí? Hablar las cosas que a uno le molestan y no maltratar al otro. Comprender si mamá me hizo tarde la comida. Uy, ma, qué tarde se hizo y te pasó algo hoy. ¿Sí? En vez de gritar, preguntarle a mamá que por qué hizo tarde la comida, qué problema tuvo. Y reconocer nuestros propios errores. Si yo contesto mal, está bueno pedir disculpas. La idea es evitar el ser intolerante, porque como yo digo, una vez que uno agrede a la otra persona, el perdón y las disculpas obviamente que valen, pero yo ya a la otra persona la lastimé y le dije cosas que quizás que no siento, pero se lo digo para herirla. ¿Y cómo le sacamos eso, ese sentimiento? ¿Sí? Entonces siempre hay que pensar mucho antes de hablar, por eso fíjense, acá voy a correr un cachito, acá en la primera parte, cuando estábamos hablando, como que dice utilizamos el diálogo. Si no utilizamos el diálogo, ¿qué se hace? Se genera violencia. Violencia no significa andar pegando. Simplemente, si yo a mamá le dije algo, vos siempre la misma, siempre haciendo las cosas tarde, estoy hablándole en forma violenta y agresiva y la voy a lastimar. ¿Sí? Bien, esto es de lo que nos faltaba un poquitito la parte de la tolerancia. Y yo acá les puse seguir el ejemplo de los puercoespines. Ahora yo les voy a leer el cuentito, igualmente ustedes lo van a tener, que habla sobre la tolerancia y van a hacer una actividad muy cortita. No van a tener, este tema está, el material de estudio en la plataforma, pero como es cortito, se los puse directamente acá. Ustedes lo que van a tener que hacer es el cuadrito este, tenerlo en la carpeta. ¿Se acuerdan que les dije que la última etapa, el último informe, voy a hacer como un tipo, como va a integrar varios temas, entonces está bueno que lo tengan en la carpeta. Y siempre recordar que para que respete mis derechos, también es necesario respetar a los demás. No es que yo respeto a los demás, si no los respeto no van a respetar. Pero uno a veces pide que los respeten o piden que le presten atención, pero uno no lo hace con el otro. ¿Sí? Bien,
voy a leer que es muy cortito el cuentito este y así después hacen el trabajito. El cuento dice así. El ejemplo de los puercoespines. Parecía que los puercoespines estaban condenados a vivir en soledad o a destruirse entre sí. Acuérdense que los puercoespines van a tener el dibujito, ¿sí? Son esos que vienen como todo pinchecitos. Son todos los animales que tienen pinchecitos. Lo van a ver cuando abran, cuando se lo quieren volver a leer, van a ver que tienen el dibujito. La naturaleza los había dotado de unas largas y fuertes espinas que se extendían por todo el lomo y funcionaban como armas de defensa contra sus enemigos, que eso es realmente para qué la naturaleza se los puso a los animalitos. Pero al mismo tiempo, al intentar acercarse a los de su especie, se lastimaban gravemente. Entonces se alejaban uno de otros y buscaban aislarse. Pero como separados se morían de frío y de tristeza, volvían a juntarse en busca del calor y la compañía. Y otra vez se repetían las heridas en común. La convivencia era intolerable y la vida en soledad también. Sin embargo, no se dieron por vencidos. De a poco fueron comprobando que si cada uno dejaba un espacio para que el otro se moviera libremente, podrían convivir sin lastimarse. Aprendieron así a respetar al otro, a no invadir su espacio, a no someterlo. Aprendieron, pues, que para integrarse y convivir debían respetar ciertos límites necesarios, los de la tolerancia. Es un cuento que después vuelvan a leer, es muy cortito y es muy lindo, y es justamente, querían estar juntos y se lastimaban, pero no es que dejaron de hacerlo. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Y porque se extrañaban y se sentían solos. Entonces buscaron los espacios, el no invadir el espacio. Si yo me estoy metiendo con una persona y la estoy criticando, estoy invadiendo su espacio, ¿sí? Entonces uno tiene que tener ciertos límites y ser tolerantes. Entonces, ser tolerante no es decir a todo que sí, ni aceptar lo inaceptable, o aceptar las opiniones que yo no opino sobre algo. Que alguien dice, esto es lindo, para mí no es lindo, pero no me voy a poner a discutir. Tengo que respetar que para otra persona eso es lindo. Sino que ser tolerante se trata de asumir una actitud con respeto, comunicación, integración y siempre entendiendo a los demás. Así que, bueno, chicos, les dejo, es un trabajito muy cortito, vuelvan a leer, lo tienen ahí en la plataforma y nos vemos la semana que viene en Zoom y ahí vamos a ver el otro tema y ya les voy a explicar lo de la película. Les mando un besito y que tengan una linda semana.